¿Cómo están mis queridos suscriptores de este canal? Y los que no están suscritos, les recomiendo que se vayan suscribiendo porque vienen buenos videos en este 2024. Yo sé que estaba un poco perdido, pero ya saben, estaba de parranda. Estaba celebrando mis vacaciones, estaba celebrando mis navidades con mi familia y eso es parte de toda tradición. Y ustedes lo saben. Pero en fin, dejando esa parte, volviendo acá. Esa vaina me sonó como Argy. Bien, hoy les traigo este nuevo video porque ahora vamos a empezar con la gama de Next. La gama de router Next. Son buenos equipos. No he dicho y espero que nadie lo diga que son malos, porque en realidad son muy buenos. Solo que son un poco reconocidos. No es que sean más malos que Tepelin, ni que Telin, Lindsay, no. Todos tienen lo suyo. Pero en fin, hoy vamos a configurar un router Next NIC 150 como todo un experto. Así que quédate hasta el final, porque en el final también estaré explicando unos breves tips que de seguro te hacen falta. No dejes pasar por alto estos tips extras que estoy dejando, porque nadie en la web se los va a explicar. Nadie. Y bien, y sin más que hablar, vamos a configurar nuestro router. Bien, lo primero que vamos a hacer es encender nuestro router y por ley nos va a salir algo parecido a esto. Eso depende de cada router, porque cada router trae su nombre. Igualmente los pueden ver debajo del equipo. Siempre trae una etiqueta, una calcomanía, la cual trae todas las especificaciones de dicho equipo. Ok, una vez dicho esto, nos conectamos a nuestra red, que por ley nos viene abierta. En este caso, como estoy utilizando Windows 11 23H2, nos va a salir este aviso, el cual nos dice que no tiene ningún tipo de internet. Lo que sucede es que lo tengo desconectado del módem para poder hacer las configuraciones excelentemente, pero ahorita, después que terminemos de configurarlo, sí lo vamos a conectar a internet y va a quedar 100% activo como todo un experto. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice abrir el explorador web y conectar. Le damos un clic y aquí se nos abrirá esta ventana de configuración de Next. Como ven, aquí me está pidiendo una especie de encriptación, o sea, es para ponerle clave al Wi-Fi. Pero en realidad lo que vamos a hacer es irnos a opciones avanzadas. Le damos un clic acá. Bien, una vez estando acá, lo primero que vamos a hacer antes de hacer todo, vamos a cambiar la dirección IP. Les explico por qué cambiamos la dirección IP. Porque muchos equipos, modem, router, si los quieren conectar a otro equipo, pueda que tenga una dirección IP igual a la de nuestro equipo Next NIC 150. Entonces tenemos que evitar que las direcciones IP choquen, porque a la final, si esto sucede, no se va a poder conectar a internet. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar la dirección IP. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos hasta la opción de opciones avanzadas, aquí la principal, y nos vamos a LAN Setting o configuraciones de LAN. Como ven, aquí está mi dirección IP. Entonces necesitamos cambiar la dirección IP. Ojo, después de cambiar la dirección IP, esta dirección que vamos a colocar es la que vamos a usar nuevamente para volver a ingresar a las configuraciones del router. Ojo con eso, que no se les olvide. Bien, en mi caso aquí tengo 192.168.0.1. Yo, en mi caso, para cambiar esta dirección, yo le voy a poner, vamos a colocarle así, 192.168.100.1. Recuerden que esta dirección tienen que copiarla porque es la que nos va a dar nuevamente el acceso a nuestro router. Entonces simplemente bastaría con darle OK y aquí nos dará un aviso el cual nos dice que estamos cambiando la dirección IP.
Por favor, para reconfigurar previamente los parámetros tu computadora, tenemos que agregar la nueva dirección IP. Aquí lo dice clarito y le damos a aceptar. Esperemos un momento a que el router se nos reinicie. Y reconozca la nueva dirección IP. Entonces vamos a esperar un momento a que el router se nos reinicie. Y como ven, acá tenemos nuestra nueva dirección IP. Aquí está. Ya nuestro router nos la detectó automáticamente y nos pedirá un password para volver a entrar a la configuración, la cual va a ser admin, y le damos enter. Como ven, ya entramos nuevamente a la página de configuración de nuestro router. Entonces nos vamos hasta donde dice configuraciones avanzadas, damos un clic y volvemos a entrar acá a esta parte. Ahora sí vamos a configurar nuestro router como debe ser. Bueno, que ya empezamos. Entonces nos vamos hasta la pestaña de wireless y nos vamos hasta esta parte que dice SSID, que es el nombre de nuestra red Wi-Fi. Bien, aquí solamente vamos a colocar el nombre con la cual quiere que se identifique tu red Wi-Fi. Entonces, en mi caso, yo lo voy a colocar prueba Manducho. Eso es simplemente un ejemplo. Ustedes pueden colocarle el nombre que mejor les parezca. Entonces, una vez hecho esto, dejamos todo tal cual en Wireless Access Point. Aquí, por supuesto, lo dejamos en la última opción. Aquí lo dejamos en 2040. Si es posible, conectamos otro canal, pero en este caso creo que no hace falta. Entonces, le damos simplemente OK. Bien. Una vez aceptado esta configuración, nos va a pasar lo siguiente. Nuestro equipo se nos va a desconectar ya que hemos cambiado el nombre de la red Wi-Fi, que por ley tenemos entonces que irnos a nuestro centro de redes y buscar la red que se acaba de crear, que acá está, prueba Manducho. Bien, simplemente nos conectamos, le damos conectar. Disculpa que estoy un poco alérgico. Bien, una vez conectado, simplemente le volvemos a dar en abrir explorador y conectar, o simplemente damos a actualizar a esta página. Y aquí estamos de nuevo en la configuración. Bien, seguimos con la segunda configuración, que sería para colocarle la seguridad a nuestro router. En este caso simplemente me voy a Wireless y nos vamos a Wireless Security. Esta pestaña que ven acá. Bien, por defecto viene desactivada. Nosotros simplemente le vamos a colocar, si quieren, pueden colocarlo en WPA2 o en este caso Mixer para más seguridad. Bien, en el modo de algoritmo yo lo voy a colocar en Trip y ICE. Y aquí por defecto la clave que nos trae es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cual ustedes pueden colocarle la clave que mejor le parezca, ya sea la fecha de nacimiento de alguien, número de identificación, alguna fecha especial, algunas letras. Ojo, si piensan colocarle caracteres especiales como sea arroba, más, menos, asterisco, slash, lo que prefiera, este tipo de router no siempre tiende a reconocer ese tipo de caracteres. Siempre va a haber uno que otro que acepte. Así que muy pendiente con eso. Bien, en este caso yo le voy a colocar un ejemplo. Manducho 1, 2, 3 asterisco. Esta va a ser la clave que yo le voy a colocar a mi red Wi-Fi. La voy a copiar y simplemente bajo un poco acá y le doy OK. Como ven, lo que le acabo de decir, que hay unos caracteres que el router no nos va a reconocer. Entonces simplemente le doy a aceptar
y ponle que quiera, ya que no me reconoce el asterisco, simplemente lo voy a poner un más. Le doy OK, tampoco, OK. No nos vamos a complicar la vida. Vamos a quitar el más y le damos OK. Y ahora sí me lo reconoció, y por lo tanto lo que va a suceder es que nos vamos a volver a desconectar de nuestra red automáticamente, porque ahora acabamos de colocarle la contraseña a nuestra red Wi-Fi. Entonces lo que vamos a hacer es que nuevamente nos vamos hasta acá, hasta centro de redes, y como ven, aquí tenemos una red abierta y aquí tenemos una red con el candado, que es la red que acabamos de configurar, pero ahora sí me va a pedir la clave. Como ven, aquí me está pidiendo la clave, simplemente la coloco y le doy siguiente. Bien, una vez conectada a nuestra red, lo que les voy a decir es que ahora nos toca conectar nuestro Wi-Fi al internet. Ya verán que ahora sí va a tener internet. Ya regreso. Bien, una vez conectado nuestro equipo a nuestro modem, ahora sí tendríamos que tener internet de manera súper relajada. Así que simplemente yo voy a abrir una pestaña acá y abrimos YouTube. Como ven, ya me está abriendo YouTube acá. Aquí tenemos internet. Obviamente se me demora un poquito porque recuerden que el equipo tiene que reconocer el internet, tiene que trabajar en base a eso. Y bueno, por el momento esto sería la configuración. Bien, ahora llegamos al dato extra, porque en algún momento seguro que te dije esto. Así que quédate hasta el final, porque en el final también estaré explicando unos breves tips que de seguro te hacen falta. Entonces lo que vamos a hacer como dato especial es que les voy a mostrar cómo configurar los DNS. Sí, es muy importante tener unos buenos DNS, porque a raíz de eso, en base a ello, el internet trabaja mucho más fluido. Así es que es muy importante tener los DNS configurados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos hasta la opción de opciones avanzadas y buscamos acá la opción de DNS Setting. Bien, bueno, en mi caso ya yo los tenía configurados. Entonces seleccionamos esta casilla para poder configurarlo y colocamos los siguientes DNS que tenemos ya a la vista, que es 8.8.8.8.8 y aquí lo dejamos tal cual como está, 8.8.4.4, que por si no los conocen son los DNS de Google. Son totalmente gratuitos, los puedes usar sin problema alguno. Y entonces simplemente le damos un OK. Y esto sería la configuración extra que le tenía. Y bien, señores, espero que les haya gustado esta configuración, porque sé que a más de uno le hacía falta. Y nos vemos en un próximo episodio, porque estén pendientes que vienen otros nuevos videos sobre este modelo NextNIC 150, sobre cómo expulsar, cómo agregar, respaldar tu configuración y, si es posible, también podemos explicar cómo actualizar el firmware de este equipo. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este video, porque yo sé que a más de uno le hace falta este tipo de configuración de este equipo. Así es que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.